Él lo tenía todo: dinero, mansiones, autos de lujo, pero nunca supo quién era realmente la mujer que trabajaba en su casa todos los días, hasta que, una tarde cualquiera, decidió aparecer de sorpresa en la humilde casa de su empleada, y lo que vio allí cambiaría su vida para siempre. El reloj de pared del ático marcaba las 7 de la mañana cuando Eduardo Monteiro terminó su tercera taza de café. El hombre de 52 años, dueño de una de las constructoras más grandes del país, ya estaba con el traje impecable, la corbata perfectamente alineada y una mirada severa. Era el tipo de persona que transformaba cualquier ambiente solo con su presencia, y casi siempre esa transformación venía acompañada de silencio y respeto forzado. Para todos, Eduardo era sinónimo de éxito. Las mansiones levantadas por su empresa se extendían por toda la ciudad. Su fortuna era comentada en columnas de negocios, y sus apariciones en eventos sociales alimentaban el aura de un millonario implacable. Pero detrás de todo ese brillo había un hombre desconfiado, que veía en todos los que lo rodeaban posibles aprovechadores. No creía en la gratitud ni en la lealtad. En su visión, el mundo se movía solo por intereses. Esa creencia lo mantenía siempre alerta, siempre distante. Aquella mañana, mientras revisaba documentos sobre una nueva licitación millonaria, Eduardo observaba discretamente a su empleada doméstica. Lucía Puntella ya trabajaba en la mansión hacía casi 6 años. Tenía 45 años, postura erguida y semblante sereno. Cumplía sus funciones con una dedicación ejemplar. La casa siempre estaba impecable. El café servido a la hora exacta, la ropa perfectamente ordenada en el closet. Pero había algo en ella que, para Eduardo, siempre fue un enigma. Lucía era demasiado reservada. No hablaba de su vida personal, no se quejaba, no pedía favores. Solo trabajaba, agradecía, saludaba con educación y se marchaba. Y precisamente eso era lo que más inquietaba a Eduardo. En los últimos meses comenzó a notar un patrón. Lucía terminaba su jornada y salía apresurada, rechazando casi siempre cualquier tipo de ayuda o transporte. El lujoso auto del patrón quedaba de lado, mientras ella prefería un autobús repleto. Su prisa parecía esconder algo. Mientras firmaba un contrato, Eduardo murmuró para sí: ¿qué será lo que esta mujer esconde? Esa semana, un colega le hizo un comentario en una reunión. Monteiro, confías tanto en esa empleada que lleva años contigo. ¿Nunca pensaste que tal vez...? La frase quedó en el aire, cargada de insinuaciones. Eduardo no respondió, pero esas palabras quedaron repitiéndose en su mente. Esa noche, mientras caminaba por el jardín de la mansión, vio a Lucía cerrar rápidamente su bolso antes de despedirse. La observó de lejos, como si fuera una pieza de un rompecabezas que aún no podía descifrar. La duda creció como una semilla en tierra fértil. El millonario, acostumbrado a tener control de todo, no soportaba la idea de que alguien cercano le ocultara algo. 2 días después, durante el desayuno, murmuró para sí con voz firme: «Voy a descubrirlo». Y la decisión estaba tomada. No pediría explicaciones, ni haría preguntas. Para un hombre como él, preguntar era señal de debilidad. En cambio, haría lo que siempre hacía en los negocios: investigaría por su cuenta. No contrató detectives privados. Le pareció exagerado. Prefirió algo más simple y directo. Iría personalmente a la casa de Lucía, sin aviso, sin preparación. Quería ver con sus propios ojos lo que ella escondía al salir tan rápido todos los días. El viernes, Eduardo terminó el trabajo más temprano. Pidió a su chofer que lo llevara a un barrio lejano, muy lejos de la zona noble de la ciudad. Durante el trayecto, miraba por la ventana con una mezcla de curiosidad y desdén. Las calles asfaltadas daban paso a callejones angostos, y los edificios de lujo fueron sustituidos por casas sencillas, muchas con muros descascarados y techos improvisados. «¿Está seguro, doctor?», preguntó el chofer al acercarse al destino. «Absolutamente»,
respondió Eduardo con tono seco. Cuando el auto importado se detuvo frente a una casita pintada de azul claro, el vecindario reaccionó de inmediato. Los niños dejaron de jugar para mirar. Los adultos susurraban discretamente en las aceras. El contraste entre el vehículo brillante y las casas humildes era abrumador. Eduardo salió del coche con pasos firmes, un traje alineado y expresión impenetrable. Caminó hasta el portón de hierro y golpeó unos segundos. Silencio. Luego, la puerta se abrió. Lucía apareció con un vestido sencillo y el cabello recogido en un moño desordenado. Al ver a su patrón en la puerta, sus ojos se abrieron con sorpresa. «¡Señor Eduardo!», exclamó con voz temblorosa, mezcla de susto y respeto. «¿Qué hace usted aquí?» «Pensé que ya era hora de conocer tu casa», dijo él. Frío, antes de que ella pudiera responder, 2 niños aparecieron detrás de su madre, un niño de unos 9 años y una niña de 7. Tenían el cabello despeinado, pero los ojos llenos de curiosidad. El niño sostenía un carrito de plástico roto. La niña, un cuaderno gastado lleno de dibujos de colores. Eduardo los miró y un extraño nudo se formó en su pecho. No esperaba encontrar niños allí. «Son...», empezó a decir. «Mis hijos», respondió Lucía, firme pero con rubor en el rostro. El millonario quedó en silencio, procesando la información. Lucía respiró hondo y, con una mezcla de miedo y dignidad, abrió la puerta. «¿Quiere pasar?», preguntó. Eduardo asintió y cruzó el umbral. Lo que vio al entrar en aquella casa humilde quedaría grabado para siempre en su memoria. La sala era simple, pero impecablemente limpia. Muebles antiguos, bien cuidados. En la pared, fotografías mostraban momentos felices de familia. Olor a comida casera venía desde la cocina. Pero lo que más le llamó la atención fue el cuarto al lado. La puerta entreabierta dejaba ver a una anciana acostada en una cama sencilla, con sábanas limpias y rostro marcado por el tiempo. Sus ojos cansados se iluminaron al ver al visitante. «Ella es mi madre», dijo Lucía en voz baja. «Ella está enferma desde hace algunos años. La cuido cada día cuando regreso del trabajo». Eduardo se quedó quieto, sin saber qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño frente a alguien y entendió que el misterio que tanto lo inquietaba no estaba hecho de secretos, sino de sacrificios silenciosos. Ese descubrimiento era solo el comienzo. Eduardo Monteiro jamás imaginó que dar unos pasos dentro de una casa tan modesta pudiera provocar un cambio tan profundo. Acostumbrado a mansiones, mármoles y candelabros, aquel espacio parecía de otro mundo. Pero no era el tamaño lo que llamaba la atención. Era el cuidado. Una vieja estantería guardaba libros y juguetes improvisados. Sobre la mesa desgastada, un florero con flores simples daba vida al ambiente. Los hijos de Lucía se acercaron curiosos. «Mamá, ¿él es el patrón?», preguntó el niño. «Sí, Rafael», respondió ella algo avergonzada. «Y esta es Ana, señor». La niña sonrió tímida y le mostró su cuaderno lleno de dibujos de casas, árboles y personas. «¿Te gusta dibujar?», preguntó Eduardo inclinándose para verla mejor. «Sí, quiero ser arquitecta algún día». «En construir casas bonitas», respondió con orgullo. El comentario lo golpeó fuerte. Él, que había pasado la vida entera construyendo mansiones para millonarios, nunca imaginó que una niña en una casa tan humilde pudiera soñar con lo mismo. Lucía, aún nerviosa, le ofreció un vaso de agua. Eduardo aceptó y se sentó en el viejo sofá, sorprendentemente cómodo. Desde el cuarto se oyó una voz débil. «Lucía». Era la anciana. Ella corrió hasta allí, y Eduardo, sin pedir permiso, la siguió. La madre de Lucía estaba acostada, apoyada por almohadas. Su respiración era lenta, su cuerpo frágil, pero su sonrisa cálida. «¿Quién es él, hija?», preguntó. «Es mi patrón, mamá». «El señor Eduardo», respondió Lucía ajustando las sábanas. La anciana extendió la mano temblorosa. Eduardo dudó, pero la tomó.
y ese gesto simple lo desarmó. Había una fuerza silenciosa en esa mirada cansada, una dignidad que ninguna enfermedad podía borrar. «Gracias por darle trabajo a mi hija», dijo la anciana con esfuerzo. «Ella hace todo por nosotros». Eduardo sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a palabras tan sinceras, sin esperar nada a cambio. De regreso a la sala, Rafael tiró de su pantalón. «¿Quiere ver mi carrito?», preguntó, y le mostró el juguete roto. Explicando cómo había arreglado las ruedas con tapitas de botella, Ana mostró más dibujos y contó historias sobre ellos. Lucía los miraba dividida entre orgullo y temor. Nunca había llevado a su patrón a su casa. Temía el juicio, la vergüenza. Pero Eduardo, silencioso, solo observaba. Cada detalle derribaba la imagen que había construido de ella. No había secretos. Solo una mujer que después de horas de trabajo pesado volvía a casa para ser madre y hija dedicada. Eduardo la miró y rompió el silencio. «Nunca imaginé que tú...». Se detuvo. No sabía cómo terminar la frase, que cargabas tanto peso. Eso quería decir, pero las palabras no salieron. Lucía sonrió con cansancio. «La vida de uno no cabe en un uniforme, señor. En su casa soy la empleada. Aquí soy madre, soy hija. Soy quien sostiene todo». La frase lo golpeó como un puño. Por primera vez entendió que nunca la había visto como una persona completa, solo como una trabajadora, eficiente, invisible. El reloj marcaba casi las 7 de la noche cuando Eduardo se levantó. Los niños lo acompañaron hasta la puerta. «Usted construye casas, ¿verdad?», preguntó Ana. «Sí», respondió él. «Entonces, ¿algún día puede enseñarme?». Eduardo guardó silencio unos segundos. La inocencia de la pregunta lo dejó sin respuesta. Solo sonrió, apenas, pero de verdad. «Algún día. ¿Quién sabe?». Lucía abrió la puerta, aún sin creer lo que había ocurrido. Eduardo subió al coche en silencio. Mientras el chofer arrancaba, miró por el espejo retrovisor. La casa humilde, la madre enferma, los niños sonrientes. Y dentro de él algo empezó a cambiar. Esa noche, Eduardo entendió que no había ido a descubrir un secreto, sino a descubrir una verdad. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Eduardo? Comenta tu opinión, suscríbete y activa la campanita para más historias que tocan el alma. Él había descubierto una verdad. El auto deslizaba por la avenida principal rumbo a la zona noble de la ciudad. Pero la mente de Eduardo Monteiro permanecía en aquella calle sencilla que acababa de dejar. A cada kilómetro sentía que cargaba algo nuevo dentro de sí, una inquietud que no combinaba con su perfil calculador y frío. La imagen de Ana mostrando su cuaderno con dibujos coloridos no salía de su cabeza. «Quiero ser arquitecta», había dicho con una naturalidad que lo desarmó por completo. Él, que había pasado la vida levantando edificios imponentes, jamás imaginó que un sueño tan parecido pudiera nacer en una casa tan humilde. Y Rafael, con su carrito roto, remendado con tapitas de botella, aquello le recordó su propia infancia, cuando aún no existía la riqueza. Pero Eduardo apartó el pensamiento rápidamente, como si temiera acercarse demasiado a ese pasado. Llegó a casa, entró en la mansión silenciosa y se dejó caer en el sofá de cuero importado. El contraste entre los dos hogares era brutal. Allí todo brillaba, todo era grandioso. Pero el silencio era ensordecedor. Ningún niño corría por los pasillos. Nadie lo recibía con sonrisas inocentes, solo el eco vacío de paredes costosas. Tomó un vaso de whisky, pero la bebida le supo amarga. Recordó el agua simple que Lucía le había ofrecido en un vaso de vidrio rayado. Extrañamente, aquella agua le había parecido más genuina que cualquier licor caro de su bodega. En los días siguientes, trató de retomar la rutina, reuniones, contratos, llamadas, cenas de negocios, pero en cada pausa la memoria regresaba. La madre de Lucía,
frágil, sonriendo y agradeciendo. Gracias por darle trabajo a mi hija, Eduardo. No recordaba la última vez que alguien le había agradecido sin segundas intenciones. Esa gratitud desinteresada pesaba más que cualquier trato. Millonario. Y también estaban las palabras que Lucía le había dicho. Las repetía mentalmente como quien lee un texto desconocido. Por primera vez se preguntó si realmente conocía a las personas que trabajaban para él. Sabía sus nombres, sus horarios, sus funciones. Pero, ¿y sus historias? Una noche, invitado a una cena lujosa, Eduardo se dio cuenta de que ya no encajaba. Sentado a la mesa, rodeado de empresarios y socialites, escuchaba conversaciones sobre viajes internacionales, autos recién comprados y nuevas inversiones. Pero su mente vagaba. Cuando un colega se jactó de su nuevo ático en Miami, Eduardo solo asintió, recordando la sonrisa simple de Ana con sus dibujos. Se sintió fuera de lugar, como si de pronto esos temas hubieran perdido toda importancia. Salió antes de tiempo, inventando una excusa cualquiera. En el auto, pidió al chofer cambiar la ruta. Quería pasar nuevamente por la calle donde vivía Lucía. Llegó cerca de las 9 de la noche. No bajó del coche. Solo observó de lejos. La casa azul estaba iluminada, y por la ventana pudo ver una escena sencilla. Rafael, sentado en el suelo haciendo la tarea. Ana dibujando en la mesa, Lucía lavando los platos y en el cuarto, la madre descansando. Era una rutina común. Pero para Eduardo parecía extraordinaria. Allí estaba una vida real, con amor, esfuerzo y dignidad. Una vida que no dependía de autos lujosos ni contratos millonarios. Por primera vez sintió envidia, no de la pobreza, sino de la riqueza que esa familia tenía en sus lazos. Al día siguiente, al llegar a la empresa, Eduardo notó algo que nunca antes había percibido. Saludó al portero, al conserje, a la secretaria, y por primera vez los miró de verdad. Preguntó cómo estaban, y sus respuestas simples le parecieron más valiosas que cualquier informe financiero. Lucía llegó puntual. Como siempre, él la observó de lejos, arreglando las flores del salón principal de la mansión. Notó el cuidado en cada detalle, la forma silenciosa con que mantenía todo en orden. Casi pronunció su nombre, pero se contuvo. Aún no sabía qué decir. Esa noche, acostado en su cama de sábanas importadas, Eduardo no podía dormir. Recordó una vieja memoria, su madre, aún viva, cosiendo ropa para mantener a la familia. Él era adolescente y la veía pasar noches sin dormir para que nada les faltara. En aquella época juró que cuando fuera rico nunca dejaría que su familia pasara dificultades. Ahora, décadas después, entendía que había olvidado la esencia de esa promesa. Había construido imperios, pero había perdido contacto con lo que realmente importaba. Lucía, con su vida sencilla, acababa de devolverle esa memoria. El sábado, sin planearlo mucho, Eduardo volvió a su casa, golpeó la puerta y fue Rafael quien abrió. «Hola, tío», dijo el niño sonriendo. «Tío». Eduardo se sorprendió por la naturalidad del saludo. Aquello calentó su corazón. Entró, y Lucía, algo nerviosa, lo recibió con educación. Ana corrió a mostrarle un nuevo dibujo, una casa grande, llena de flores y personas sonriendo. «Esta es nuestra casa de los sueños», explicó la niña. Eduardo guardó silencio unos segundos, observando aquel pedazo de papel. Nunca un proyecto arquitectónico en su empresario había conmovido tanto como ese dibujo infantil. Esa noche, de regreso en la mansión, Eduardo tomó una decisión. No podía seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Estaba frente a un conflicto silencioso. De un lado, el hombre que siempre fue frío, distante, orgulloso. Del otro, el hombre que, por primera vez en décadas, estaba dispuesto a aprender de la simplicidad de quienes tenían tan poco, pero cargaban tanto dentro. Y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo se sintió dispuesto a cambiar. El domingo amaneció soleado.
Pero Eduardo Monteiro no tenía prisa por levantarse. Por primera vez en años, no sentía urgencia en abrir reportes, contestar llamadas ni revisar contratos. Algo dentro de él había cambiado. Sentado a la mesa del desayuno, miró el periódico abierto y se dio cuenta de que no le interesaban los titulares de economía. Tomó el celular y, en lugar de llamar a socios o directores, marcó un número que ni recordaba tener, el de la coordinadora de una fundación benéfica que había patrocinado años atrás, solo por formalidad. Buenos días, Clara. Habla Eduardo Monteiro. Me gustaría conversar sobre apoyo a familias en situación vulnerable, dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Del otro lado, un breve silencio, seguido de entusiasmo. Concertaron una reunión para la semana siguiente, pero él no quiso esperar tanto. Esa tarde volvió a la casa azul de Lucía, esta vez llevando una bolsa discreta con algunos regalos para los niños. Rafael abrió la puerta, como siempre sonriendo. «Hola, tío Eduardo». Ana apareció enseguida con un nuevo dibujo en las manos. «Hice una casa con jardín. Solo para mostrársela a usted». Eduardo entró tratando de disimular la emoción, extendió la bolsa. «Traje unas cositas para ustedes». Rafael sacó un juego de construcción con piezas de colores. Sus ojos brillaron. Ana encontró un estuche de lápices y cuadernos. Nuevos. Los abrazó como si fueran un tesoro. «Gracias, tío», dijeron al unísono sin formalidades. Lucía observaba la escena, sorprendida. «Señor Eduardo no tenía por qué hacerlo», dijo, vacilante. «Lo sé», respondió él interrumpiéndola con suavidad. «No tenía que hacerlo, pero quise hacerlo». Poco después, Eduardo caminó hasta el cuarto de la anciana. Ella estaba despierta, mirando por la ventana. «Buenas tardes, señora». «¿Cómo se siente hoy?», preguntó él. «Un poco cansada, pero feliz». «Mi hija me dijo que usted volvió», respondió con una sonrisa. Eduardo percibió su fragilidad, pero también su dignidad. Se acercó y preguntó, «¿Está recibiendo atención médica adecuada?». Lucía intervino. «Hacemos lo que podemos en el puesto de salud. A veces tardan las consultas, pero vamos tirando». Eduardo guardó silencio unos segundos. Sabía que podía hacer mucho más, y en ese instante decidió que lo haría. El lunes, llamó a uno de sus contactos del área médica. Aseguró consultas particulares para la madre de Lucía, exámenes completos y medicación de calidad. Todo de manera discreta, sin alardes. Cuando le contó la noticia, Lucía se emocionó. «No sé cómo agradecerle». «Señor, no hace falta», respondió él. «Quien debe agradecer soy yo». Ella lo miró, confundida. Eduardo sonrió apenas y dijo, «Por mostrarme que aún con poco se puede vivir con tanta dignidad». Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas transformaciones. Eduardo, que antes pasaba horas encerrado en su despacho, empezó a dedicar parte de su tiempo a visitar a Lucía y a los niños, no como patrón, sino como alguien que quería aprender. Se sentaba con Rafael a construir castillos de bloques. Observaba a Ana colorear casas imaginarias y a veces le daba sugerencias de arquitectura. En cada encuentro descubría un lado de sí mismo que creía haber perdido, la capacidad de conectarse de forma genuina. En la empresa, los empleados comenzaron a notar la diferencia. Eduardo ya no se limitaba a dar órdenes secas, saludaba por el nombre, preguntaba por la familia, escuchaba historias. Al principio causó extrañeza. Muchos pensaron que fingía, pero con el tiempo entendieron que era sincero. Una tarde llamó a su chofer al despacho. «Carlos, ¿cuánto tiempo lleva trabajando conmigo?» «Casi 15 años, señor, y nunca le pregunté por su familia, ¿verdad?». El chofer, sorprendido, solo sonrió. «No, señor, pero le agradezco que lo haga ahora». Eduardo quedó pensativo. Quizás estaba recuperando algo que nunca debió perder. Una noche de viernes. Lucía preparó una cena sencilla y lo invitó a quedarse. Al principio él se negó. Su agenda siempre estaba llena. Pero Ana insistió, con los ojos brillando. «Quédese, tío Eduardo. Es macarrón, mi comida favorita». Él aceptó.
se sentó a la mesa con ellos en una comida sin lujo, pero llena de calor humano. Rafael contaba historias de la escuela, Ana mostraba nuevos dibujos, y la madre de Lucía, aunque frágil, sonreía todo el tiempo. Eduardo se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había reído de forma tan sincera. Al despedirse esa noche, Lucía lo acompañó hasta la puerta. «¿Por qué está haciendo todo esto, señor?», preguntó. Eduardo respiró hondo. «¿Por qué, Lucía? Durante mucho tiempo creí que la riqueza era solo dinero, autos y muebles. Pero ustedes me mostraron que la verdadera riqueza está aquí», dijo, tocándose el pecho. «Y no quiero seguir siendo pobre de esta manera». Lucía bajó la mirada, emocionada. «¿Crees que el dinero puede comprar lo que Eduardo descubrió en esa casa? Déjame tu comentario, suscríbete y comparte esta historia si te tocó el corazón. El Señor no es pobre, solo estaba mirando hacia el lado equivocado». La semana siguiente, Eduardo tomó otra decisión importante. Creó un programa en su empresa para ofrecer becas de estudio a los hijos de los empleados y asistencia médica para sus familias. Cuando anunció la novedad, algunos ejecutivos cuestionaron el costo. Eduardo fue firme. «Si construimos edificios, pero no cuidamos de quienes los levantan cada día, entonces solo somos ricos de fachada». Y por primera vez, todos lo escucharon en silencio. No respetaban al patrón, sino al hombre que comenzaba a renacer. Esa noche, solo en su mansión, Eduardo abrió la ventana y miró el horizonte de la ciudad. Pensó en la madre de Lucía, en sus hijos, en las sonrisas que había encontrado en aquella casa azul, y entendió que, a pesar de poseer tanto, nunca se había sentido tan completo como en ese momento. Comprendió que el verdadero cambio no estaba en ayudarles, sino en dejarse transformar por ellos. El tiempo pasó rápido. En pocas semanas, la rutina de Eduardo Monteiro ya no era la misma. El hombre que antes vivía rodeado de reuniones interminables y cenas de negocios, ahora encontraba espacio para algo que había olvidado: la humanidad. Seguía siendo millonario, dueño de una de las constructoras más grandes de la ciudad, pero a los ojos de quienes lo conocían de cerca, parecía otro hombre, más ligero, más presente, más humano. Aquel sábado por la mañana, Eduardo volvió a la casa azul de Lucía. Llevaba en las manos un sobre grueso. Cuando golpeó la puerta, Rafael corrió a abrir. «¡Tío Eduardo!», gritó, abrazándole la pierna. Ana apareció enseguida con otro dibujo. Esta vez, una casa grande, colorida, con un jardín lleno de flores y un cartel al frente: «Hogar de la familia». Eduardo sonrió, sintiendo un nudo en el pecho. Entró, saludó a la madre de Lucía, que ya se veía más animada después de los tratamientos, y se sentó a la mesa. «Traje algo para ustedes», dijo, entregando el sobre. Lucía lo abrió despacio y encontró documentos. Sus ojos se agrandaron. «¿Qué es esto?». «La matrícula de los niños en una buena escuela y también un plan de salud para toda la familia. Todo está pagado». Lucía se llevó la mano a la boca, emocionada. «No puedo aceptarlo». «Sí puede», la interrumpió él con firmeza, «porque no es caridad, es justicia. Usted trabaja duro desde hace años, siempre con dignidad. Esto es solo un reconocimiento». Ella lloró en silencio. Rafael y Ana abrazaron a su madre sin entender del todo, pero contagiados por la emoción. Durante el almuerzo, Eduardo se encontró riendo con chistes infantiles, escuchando historias simples y recibiendo dibujos como regalos. Era un escenario que jamás habría imaginado, pero que ahora tenía más sentido que cualquier banquete de lujo. En un momento, Ana preguntó: «Tío Eduardo, ¿usted tiene hijos?». El silencio cayó sobre la mesa. Eduardo respiró hondo. «No, nunca tuve. Dediqué mi vida al trabajo y durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente». Rafael, con la inocencia de un niño, respondió: «Pero ahora ya nos tiene a nosotros, ¿no?». Eduardo tragó saliva. Aquellas palabras, dichas sin intención,
Le atravesaron como una flecha. Por primera vez, sintió que tal vez estaba encontrando algo que siempre le faltó: una familia. Por la tarde, mientras tomaba un café en la terraza, Lucía se acercó. ¿Puedo decirle algo? Claro, siempre pensé que usted era un hombre frío, que solo pensaba en dinero. Y para ser sincera, yo le tenía miedo, pero hoy veo que usted solo estaba solo. Eduardo no. Discutió, solo asintió con una media sonrisa. Tal vez tenga razón, respondió. Pero tú y tus hijos me enseñaron algo que había olvidado: que nadie construye nada solo, ni edificios ni una vida. En los días siguientes, Eduardo llevó esa lección más allá de la casa de Lucía. Implementó mejoras para todos los empleados de la constructora, planes de salud, apoyo educativo y un fondo de ayuda para familias con dificultades. Al principio, muchos pensaron que era solo una estrategia de marketing, pero con el tiempo todos comprendieron que había sinceridad en cada gesto. Un viejo ingeniero comentó una vez: el doctor Monteiro cambió. No sé qué le pasó, pero cambió. Y Eduardo, al oírlo, solo sonrió en silencio. Sabía perfectamente lo que había pasado. Meses después, una mañana, recibió una visita inesperada en su oficina. Era Ana, acompañada de su madre. La niña sostenía una carpeta con nuevos dibujos. Tío Eduardo, traje mis proyectos. Quiero que los vea. Él abrió los papeles y encontró diseños de casas coloridas, con jardines y personas felices. Ya no eran simples garabatos, eran líneas firmes, sueños tomando forma. Algún día voy a ser arquitecta de verdad, dijo Ana con convicción. Eduardo sintió un orgullo profundo, como si fuera su propia hija. Y yo voy a estar aquí para verlo, respondió. Esa noche, al llegar a su mansión silenciosa, Eduardo caminó hasta la terraza. Miró la ciudad iluminada y reflexionó sobre todo lo vivido en los últimos meses. Recordó la primera vez que golpeó la puerta de la Casa Azul, movido por la desconfianza. Ese día quería descubrir un secreto, pero terminó descubriéndose a sí mismo. Recordó a la madre de Lucía, que con una sonrisa frágil le agradeció por darle trabajo a su hija. A los niños que lo acogieron sin títulos ni estatus, solo como tío Eduardo, y a Lucía, que sostenía su hogar con fuerza y dignidad, y entendió que la verdadera lección no estaba en ayudar, sino en reconocer, porque la mayor riqueza de un hombre no está en las mansiones que construye, sino en las vidas que logra transformar. Con los ojos humedecidos, Eduardo murmuró para sí mismo: nunca más miraré a alguien solo como un empleado. Cada persona carga una historia, y esa historia vale más que cualquier fortuna. En ese momento comprendió que finalmente había entendido la esencia de la vida, y esa esencia podía resumirse en una sola frase: la verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en cómo tratamos a quienes caminan a nuestro lado. A veces creemos que la riqueza está solo en el dinero, en los bienes, en el lujo. Pero la verdadera riqueza está en lo que ni el tiempo ni el poder pueden comprar: la dignidad, el amor y la empatía. Eduardo lo descubrió de la forma más inesperada al entrar en la casa humilde de su empleada. ¿Y tú? Si hubieras estado en su lugar, ¿habrías tocado aquella puerta o seguirías creyendo que conoces a alguien solo por el trabajo que realiza? Cuéntame en los comentarios cuál fue la mayor lección que esta historia dejó en ti. Me encantará leer tu respuesta. Si esta historia tocó tu corazón, déjale tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. ¿Qué te enseñó la historia de Eduardo Monteiro? Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite abrir los ojos al verdadero valor de la vida.